Hay una forma casi perfecta de arruinar tu vida. Y lo más inquietante es que nadie te advierte cuando comienzas a recorrerla. No inicia con un desastre espectacular ni con una decisión escandalosa. Empieza con algo mucho más sutil. La renuncia gradual a ti mismo. Friedrich Nietzsche, nacido en el año 1844, observó que el ser humano rara vez es destruido por fuerzas externas antes de haber sido debilitado por dentro. La autotraición es silenciosa. Te adaptas ajustas, te vuelves aceptable y en ese proceso, sin notarlo, empiezas a diluir tu identidad hasta convertirte en alguien funcional, pero vacío. La primera vía hacia esa ruina es vivir bajo la mirada de los demás. Buscar aprobación como si fuera oxígeno, decidir tu profesión, tu estilo de vida, incluso tus opiniones, según lo que genere menos conflicto. Nietzsche llamó a esto moral de rebaño. No se trata de despreciar a la comunidad, sino de advertir el peligro de perder la individualidad. Cuando tu brújula interna depende del aplauso externo, tu vida deja de ser elección y se convierte en reacción. Y una existencia reactiva nunca alcanza plenitud, solo conformidad. Otra manera de arruinar tu vida es temer profundamente al conflicto interior, en evitar el silencio, llenar cada minuto con distracciones. Pero el silencio es revelador. Cuando te quedas a solas contigo mismo, emergen preguntas incómodas. ¿Estoy viviendo como quiero o como me dijeron? Nietzsche entendía que el aislamiento voluntario era una etapa de crecimiento, no un castigo. Si nunca enfrentas tus dudas, vivirás obedeciendo normas invisibles que jamás cuestionaste. Y esa obediencia inconsciente es una forma sofisticada de esclavitud. También puedes destruir tu potencial creyendo que la seguridad absoluta es virtud suprema. Evitar riesgos, rechazar desafíos a permanecer en lo conocido, aunque te limite. Nietzsche veía en esa obsesión por la estabilidad una decadencia disfrazada de prudencia. La ausencia de peligro no siempre indica bienestar. A veces revela miedo crónico, y el miedo repetido diariamente se convierte en carácter reducido. No se trata de buscar caos, sino de entender que el crecimiento exige incomodidad. Sin tensión, no hay transformación. Arruinar tu vida implica además reprimir tu impulso creativo, esa energía que te empuja a construir algo propio, a expresar una idea distinta, a desafiar estructuras. Nietzsche hablaba de la voluntad de poder como fuerza vital expansiva. Cuando la niegas para mantener aceptación social, comienzas a encogerte internamente. Esa reducción no es visible al principio, pero con el tiempo se manifiesta como frustración, cinismo, apatía, y la apatía sostenida es una forma lenta de autodestrucción. Otra vía hacia la ruina es adoptar valores heredados sin examinarlos. Crecer escuchando que el éxito tiene una sola forma, que la estabilidad es el objetivo máximo, que cuestionar es peligroso. Nietzsche insistía en la necesidad de reevaluar todos los valores. Si tu vida está construida sobre principios que nunca elegiste conscientemente, tarde o temprano sentirás una fractura interna. Cumplirás expectativas, pero no experimentarás sentido. Y una vida sin sentido, aunque ordenada, es profundamente frágil. Existe también el resentimiento como mecanismo de autodefensa. Cuando no te atreves a perseguir lo que deseas, es más sencillo desacreditar a quienes lo intentan. Nietzsche analizó cómo el resentimiento convierte la impotencia en falsa superioridad moral. Criticar desde la inacción puede parecer fuerza, pero en realidad encubre miedo. Mientras mantengas esa postura, no avanzarás, porque toda tu energía estará dirigida a justificar tu inmovilidad en lugar de transformarla. El miedo al fracaso es otra herramienta poderosa para arruinar tu vida. Evitas intentar algo grande para no exponerte al error. Prefieres una mediocridad estable a una posibilidad incierta. Pero Nietzsche comprendía que el error es parte esencial del crecimiento. Solo quien arriesga puede superarse. La mediocridad, en cambio, es silenciosa y socialmente aceptada. Nadie cuestiona a quien cumple mínimos. Sin embargo, esa comodidad sostenida termina erosionando la autoestima y el respeto propio. Negar tu propia sombra también conduce a la autodestrucción. Fingir que no tienes contradicciones, deseos intensos, impulsos complejos. Nietzsche entendía que el ser humano es tensión entre fuerzas. Reprimir partes de ti no las elimina, solo las desplaza. Y lo reprimido regresa de manera distorsionada. La fortaleza no consiste en negar tu oscuridad, sino en integrarla conscientemente. Aceptar tus contradicciones
te vuelve más completo y menos vulnerable a explosiones internas. Finalmente, la forma más profunda de arruinar tu vida es no atreverte a convertirte en quien eres. La invitación Nietzscheana a llegar a ser quien eres no es romántica, es radical. Implica perder ciertas seguridades, incomodar expectativas, redefinir tu camino. Pero también implica coherencia. Una vida coherente puede ser desafiante, incluso solitaria, pero posee autenticidad. Y la autenticidad es lo contrario de la ruina, porque el verdadero desastre no es fracasar ante el mundo, es triunfar ante los demás, mientras te alejas de ti mismo. Pero la historia no termina ahí. Hay una forma aún más refinada de arruinar tu vida, y es confundir ocupación con propósito. Te mantienes siempre ocupado, en agenda llena, metas pequeñas cumplidas, tareas marcadas como completadas. Desde afuera parece disciplina, pero desde adentro puede ser evasión. Nietzsche entendía que la actividad constante no equivale a dirección. Puedes correr todos los días, y aún así, no avanzar hacia ningún lugar significativo. Cuando no cuestionas hacia dónde se dirige tu energía, terminas agotado y vacío. Y el cansancio sin sentido es una señal peligrosa. Estás gastando tu vida, no construyéndola. También puedes destruir tu camino creyendo que el sufrimiento es una señal de que algo está mal. Nuestra cultura enseña a evitar el dolor a toda costa. Pero Nietzsche veía el sufrimiento como parte inevitable del proceso de crecimiento. No como algo que deba buscarse, sino como algo que debe comprenderse. Cuando huyes de toda incomodidad, te privas de la posibilidad de fortalecerte. El dolor enfrentado con conciencia puede transformarse en carácter. El dolor evitado se convierte en fragilidad, y la fragilidad prolongada limita cualquier intento de superación real. Otra manera de autoboicotearte es depender siempre de motivación externa, esperar el momento perfecto, la inspiración adecuada, en la señal clara. Pero la transformación no suele llegar acompañada de claridad absoluta. Nietzsche hablaba de la necesidad de afirmarse incluso en medio de la incertidumbre. Si solo actúas cuando todo parece seguro, actuarás muy pocas veces en tu vida. Y la inacción prolongada crea una narrativa interna peligrosa, empiezas a verte como alguien incapaz. Esa percepción termina convirtiéndose en identidad. Existe además la trampa de compararte constantemente. Medir tu progreso con la regla de otros. Evaluar tu valor por estándares ajenos. Nietzsche comprendía que cada individuo tiene su propio camino de desarrollo. Cuando comparas tu proceso con el de otra persona, pierdes perspectiva de tu propia evolución. La comparación constante alimenta inseguridad o arrogancia, pero rara vez fortalece autenticidad. Y sin autenticidad, cualquier logro se siente prestado, como si no te perteneciera realmente. Otra vía silenciosa hacia la ruina es temer al juicio más que a la incoherencia. Prefieres no ser criticado antes que ser fiel a tus convicciones. Te moderas, te suavizas, te editas. Y con el tiempo, esa autocensura se vuelve automática. Nietzsche valoraba la fuerza de sostener una postura incluso frente a la incomodidad social. No se trata de provocar por provocar, sino de mantener coherencia interna. Cuando traicionas tus principios por evitar conflicto, pierdes algo más valioso que la aprobación. Pierdes respeto propio. También puedes arruinar tu vida negando tu capacidad de transformación. Creer que eres fijo, que tu carácter está definido, que no puedes cambiar. Nietzsche proponía la idea del superhombre como símbolo de superación constante, no como figura mítica, sino como proceso continuo. Si te convences de que ya eres lo que siempre serás, renuncias al crecimiento. Y la renuncia al crecimiento es una forma lenta de rendición, porque lo que no evoluciona se estanca, y lo que se estanca se deteriora. Otra forma profunda de autodestrucción es vivir atrapado en el pasado, aferrarte a errores antiguos, definir tu identidad por fracasos previos. Nietzsche invitaba a reinterpretar la propia historia como materia prima para fortalecerse. El pasado no puede modificarse, pero sí puede resignificarse. Cuando permites que tus errores te definan permanentemente, les otorgas más poder del que merecen, y esa narrativa interna limita tus decisiones futuras. No eres tu peor momento, pero puedes convertirlo en tu cárcel si lo decides. Existe también la ilusión de que la felicidad debe ser constante. Cuando esperas estabilidad emocional permanente, cualquier dificultad parece señal de fracaso. Nietzsche entendía la vida como tensión entre fuerzas opuestas, alegría y dolor en orden y caos, seguridad e incertidumbre. Pretender eliminar esa tensión es desconocer la naturaleza humana. Si intentas vivir solo en comodidad, evitarás experiencias que podrían expandirte. La plenitud no nace de evitar extremos, sino de aprender a navegar entre ellos. Otra forma sutil de arruinar tu vida es delegar siempre la responsabilidad. Culpar al contexto, al sistema, a la suerte. Aunque las circunstancias influyen,
Nietzsche enfatizaba la necesidad de asumir la propia fuerza interior. Mientras atribuyas tu estancamiento exclusivamente a factores externos, te mantendrás inmóvil. Asumir responsabilidad no significa ignorar injusticias, sino reconocer tu margen de acción. Y ese margen, aunque pequeño al inicio, es el punto de partida para cualquier cambio auténtico. Ahora bien, después de todo esto, surge una pregunta inevitable en sí: ¿es tan fácil arruinar tu vida? ¿Por qué la mayoría ni siquiera se da cuenta de que lo está haciendo? Porque la autodestrucción moderna no duele de inmediato, no es escandalosa, no genera titulares, es funcional. Puedes pagar tus cuentas, puedes mantener relaciones estables, puedes incluso recibir reconocimiento, y aún así sentir una incomodidad difícil de explicar. Nietzsche comprendía que el mayor peligro no es el caos evidente, sino la normalidad vacía. Cuando la vida parece correcta pero no auténtica, el alma empieza a erosionarse en silencio. Tal vez en este punto te estés preguntando si todo esto implica vivir en constante rebeldía. Y la respuesta no es tan simple. No se trata de rechazar toda norma ni de desafiar por capricho. Se trata de conciencia, de elegir deliberadamente, de examinar tus valores, tus decisiones, tus metas. Nietzsche no proponía destruir el mundo exterior, sino transformar la relación que tienes contigo mismo. Porque la verdadera revolución no es política ni social. Es el momento en que dejas de vivir por inercia y comienzas a vivir por convicción. Arruinar tu vida, en el fondo, es dejar de escucharte, ignorar esa sensación persistente que te dice que algo no encaja, silenciar la intuición que te incomoda, justificar cada renuncia como si fuera inevitable. Pero cuando empiezas a escucharte con honestidad radical, ocurre algo poderoso. Descubres que muchas de tus limitaciones eran narrativas aprendidas, que muchas de tus inseguridades estaban alimentadas por comparación, y que muchas de tus decisiones fueron tomadas desde el miedo, no desde la posibilidad. La enseñanza más profunda aquí no es moralista, no es unjust. Es una advertencia lúcida. Si puedes arruinar tu vida a través de pequeñas concesiones, también puedes reconstruirla mediante pequeñas afirmaciones de valentía. Cada vez que eliges autenticidad sobre aprobación, fortaleces tu identidad. Cada vez que enfrentas el silencio en lugar de huir de él, amplías tu conciencia. Cada vez que asumes responsabilidad en lugar de culpar, recuperas poder. Y ese poder no es dominio sobre otros, es dominio sobre ti mismo. Al final, la filosofía de Nietzsche no busca asustarte, busca despertarte, porque el verdadero fracaso no es cometer errores, es vivir sin cuestionar. Es llegar al final del camino y descubrir que nunca te atreviste a ser quien eras capaz de ser. Arruinar tu vida es posible, sí, pero también lo es transformarla. Y esa transformación comienza con una decisión silenciosa, casi invisible, en dejar de traicionarte. Si tienes el coraje de mirarte con honestidad, de aceptar tu sombra y tu potencial, entonces la ruina deja de ser destino y se convierte en advertencia. Y ahí, justamente ahí, comienza una vida auténtica. Y aquí es donde todo se vuelve más personal, porque ya no estamos hablando de teoría, ni de un filósofo del siglo XIX que escribió libros complejos en una Europa distante. Estamos hablando de ti, de las decisiones que tomas cada día cuando nadie está mirando, de las veces que dices sí, queriendo decir no, de los sueños que archivas porque parecen poco prácticos. Nietzsche no hablaba para las masas cómodas, hablaba para el individuo que siente que algo dentro quiere despertar. Si estás sintiendo esa incomodidad mientras escuchas esto, no es casualidad, es señal. La ruina personal no ocurre en un solo momento, es acumulativa. Es aceptar un trabajo que no te desafía porque da estabilidad. Es mantener relaciones que no te expanden porque evitan soledad. Es repetir hábitos que te reducen porque son familiares. Y así, año tras año, construyes una vida que parece sólida, pero no tiene profundidad. Nietzsche entendía que la profundidad duele, porque implica cuestionar lo que has construido. Pero sin esa revisión, te conviertes en arquitecto de tu propia prisión. Hay algo aún más fuerte. Cuando te acostumbras a una versión reducida de ti mismo, empiezas a defenderla. Justificas tu conformidad, criticas a quienes arriesgan, te convences de que la intensidad es inmadurez y que la ambición es arrogancia. Esa narrativa protege tu zona cómoda, pero limita tu crecimiento. Nietzsche observó cómo el ser humano puede convertir su miedo en virtud moral. Y ese mecanismo es poderoso, porque te hace sentir correcto mientras permaneces inmóvil. Pero también existe otra posibilidad. Si la autodestrucción es un proceso, la reconstrucción también lo es. No necesitas cambiar tu vida de un día para otro. Necesitas comenzar a actuar con mayor coherencia, hacer preguntas incómodas, reconocer dónde estás viviendo en automático, aceptar que habrá incomodidad. El crecimiento real no es espectacular, es silencioso, es interno, es la decisión diaria de no traicionarte,
aunque nadie aplauda tu cambio. Y aquí llega el cierre que lo transforma todo. Nietzsche no escribió para que temieras arruinar tu vida. Escribió para que entendieras que tienes el poder de convertirte en algo más alto, más consciente, más auténtico. La pregunta no es si has cometido errores. Todos los hemos cometido. La pregunta es si estás dispuesto a dejar de vivir en piloto automático. Porque el verdadero peligro no es fracasar, es nunca intentar superarte. Arruinar tu vida es posible cuando eliges comodidad sobre verdad. Pero también es posible reconstruirla cuando eliges valentía sobre miedo. Y esa elección, aunque pequeña, puede redefinir por completo tu destino. Antes de cerrar definitivamente esta idea, hay algo que necesitas entender con total claridad. Convertirte en quien realmente eres no es un acto romántico, ni una frase motivacional bonita que ves en una taza de café. Es, en su esencia, un proceso incómodo, muy incómodo. Implica perder ciertas seguridades, esas muletas que te han sostenido por años. Implica que algunas personas, incluso las más cercanas, no entiendan tu cambio y te miren raro. Implica que tu entorno reaccione, a veces de forma negativa, cuando dejas de comportarte como siempre lo hiciste, cuando dejas de ser la persona predecible que ellos conocían. El filósofo Friedrich Nietzsche, que sabía un par de cosas sobre la voluntad y el crecimiento, ya lo decía en el desarrollo individual, casi siempre genera fricción social. Y quiero que esto te quede grabado. En esa fricción, no significa que estés equivocado. No es una señal para que te detengas y vuelvas al camino conocido. Al contrario, a veces, esa resistencia externa es la prueba más clara de que estás dejando de encajar en moldes que ya te quedaban pequeños, que te estaban asfixiando sin que te dieras cuenta. Es la señal de que por fin estás creciendo. Piénsalo un momento. Tal vez has vivido años dedicadas, cumpliendo expectativas ajenas, las de tus padres, tu pareja, tus amigos, la sociedad. Tal vez has construido una identidad completa, un personaje que te dio estabilidad, seguridad y aprobación, pero que nunca te dio plenitud. Te dio un techo, pero no un hogar. Y ahora de repente aparece una sensación extraña, una inquietud en el fondo del estómago, una mezcla confusa de miedo y emoción. Miedo a lo desconocido, pero emoción por la posibilidad de algo más. Esa sensación, ese pequeño susurro interno, es el inicio de la conciencia. Es tu verdadero yo tocando a la puerta. Y arruinar tu vida, la verdadera ruina, sería ignorarla. Sería apagar esa voz. Sería decidir que es mejor seguir como estás, porque cambiar da demasiado vértigo. Porque es más fácil lo malo conocido que lo bueno por conocer. Pero déjame decirte algo, esa voz interna no desaparece si la ignoras. Al contrario, se intensifica con el tiempo. Y cuanto más la silencias, más fuerte, más profunda y más dolorosa se vuelve la sensación de vacío. Aquí es donde Nietzsche nos propone uno de sus experimentos mentales más radicales y poderosos, el eterno retorno. Imagina por un segundo que tendrías que vivir esta misma vida que estás viviendo ahora, una y otra vez, con cada detalle, cada alegría y cada dolor, exactamente igual, por toda la eternidad. Sin cambios, sin escapatoria. La pregunta que surge es directa y brutalmente honesta. ¿Aceptarías este destino? ¿Dirías sí a repetir tu vida tal como es ahora, para siempre? Si tu respuesta inmediata, visceral, es un no rotundo, o incluso un uf, no lo sé, ahí tienes el indicador más claro que podrías pedir. Pero no lo veas como una condena, no es un juicio final sobre tu vida, es una oportunidad, es una brújula que te está gritando la dirección. Porque si no deseas repetir tu presente, significa que aún hay margen para transformarlo. Significa que el futuro no tiene por qué ser una copia del pasado. Significa que tienes el poder de empezar a construir una vida que sí querrías vivir una y otra vez. El verdadero acto de valentía no es salir a la calle a desafiar al mundo entero con un cartel. No es un gran gesto dramático. El verdadero coraje, el más difícil de todos, es desafiar tu propia inercia. Es mirar tu vida con honestidad brutal y reconocer dónde estás viviendo, por costumbre y no por elección. Es admitir que algunas de las decisiones más importantes de tu vida las tomaste desde el miedo. Miedo a fracasar, miedo a la soledad, miedo a lo que dirán los demás. Y al aceptar esto, al reconocer tu punto de partida sin excusas, no te debilitas. Todo lo contrario, te fortaleces de una manera que nunca antes habías experimentado. Porque solo quien reconoce dónde está puede, de verdad, redirigir su camino. Negarlo, justificarlo, culpar a otros. Eso solo te mantiene atrapado en el mismo lugar, dando vueltas en círculos. Enfrentarlo, mirarlo de frente, te devuelve el poder, te devuelve el volante de tu propia vida. Así que aquí está la conclusión final, clara y directa, sin adornos. Arruinar tu vida no requiere grandes tragedias ni errores escandalosos. No necesitas un cataclismo. La ruina se construye con pequeñas renuncias diarias. Se construye con cada vez que silencias tu verdad
para no incomodar, se construye eligiendo la comodidad constante por encima del crecimiento. Es una muerte lenta por 1000 cortes pequeños. Pero la buena noticia es que lo contrario también es cierto. Reconstruir tu vida, crear una que ames, no exige un heroísmo épico. No necesitas convertirte en un superhéroe de la noche a la mañana. Exige honestidad diaria contigo mismo. Exige coherencia progresiva. Un pequeño paso cada día en la dirección correcta. Exige el coraje de empezar a convertirte en quien realmente eres, aunque eso incomode a algunos, aunque te dé miedo, y si decides dar ese paso, aunque sea hoy, con una sola decisión distinta, por pequeña que sea, ya no estarás caminando hacia la ruina. Estarás caminando hacia una versión más auténtica, más fuerte y más consciente de ti mismo. Y ahí, en ese camino finalmente comienza una vida que de verdad vale la pena vivir. Una vida que, si te preguntaran, diría sí, la viviría de nuevo, 1 y 1000 veces. Gracias por escuchar. Si esto te ha resonado, suscríbete para más reflexiones como esta. Nos vemos en el próximo video.